Vamos a dejar que los pequeñitos salgan al culto infantil para que también ellos tengan su actividad y puedan ellos seguir aprendiendo las verdades de la palabra del Señor. Estemos orando por estos pequeñitos, cada uno de ellos, y por sus maestras, ¿verdad?, que se preparan, que se esfuerzan y que de esta manera sirven al Señor. Vamos, por favor, a abrir la palabra de Dios en la carta de Santiago. La carta de Santiago, por favor. Y voy a leer los versículos 2 al 7. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 7, que dicen así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Vamos a orar. Una vez más, Padre bendito, ha llegado la hora en que tu pueblo congregado te ha alabado, hemos cantado, hemos leído tu palabra y ahora, Señor, pedimos la bendición de tu Espíritu Santo sobre cada uno de los aquí presentes, especialmente que tu palabra haga ese hermoso propósito para el cual tú siempre la envías, Padre Santo. Te agradezco, Señor, la presencia de cada uno de los hermanos que está aquí dispuesto a adorarte y también dispuesto a obedecerte en la ordenanza de la cena conmemorativa del sacrificio de Cristo. Gracias te damos por esto y te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana, este mediodía, durante el culto de las 12, escuchábamos varios testimonios de hermanos que han estado pasando por pruebas. Y no solamente los que escuchamos este mediodía, sabemos de hermanos que están pasando por pruebas en su salud, en su vida. Podemos recordar a nuestra hermana Leonor Saucedo, nuestro hermano Jorge López, por eso no vino en la mañana, por la prueba de la enfermedad, además de que ellos tienen la prueba de la enfermedad de la hermana Betty, también la prueba del problema de su hija que está presa en Estados Unidos, y entre otros casos como los que escuchamos, hermanos. Fue interesante escuchar todos los testimonios, sobre todo esos testimonios donde los hermanos conmovidos, algunos a punto de las lágrimas y otros con lágrimas en sus ojos, expresaban esa situación por la que están pasando y quizá muchos de ellos preguntándose, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasa con Dios? ¿Por qué Dios deja que me pasen estas cosas? Bueno, una de las hermanas que pasó al frente leyó este mismo pasaje que yo acabo de leer y ella hablaba de su experiencia en base a las pruebas que ha estado soportando en este tiempo. Una cosa sí es segura, hermanos: los motivos o las razones o los porqués de cada prueba que cada uno estamos soportando son asunto de Dios, no nuestro. Claro que esos asuntos de Dios, esos propósitos de Dios, los realiza mediante de nosotros, pero no son asuntos nuestros. Pero sí el Señor nos da la oportunidad de participar en ese propósito, porque Dios está haciendo de nuestra vida algo.
Dios está haciendo de nuestra vida algo que quiere completar, algo que quiere terminar. No pongamos objeción a los planes divinos y con humildad sometamos nuestra voluntad a la del Señor. Por esa razón pensé en este pasaje que nuestra hermana leyó y saqué 5 valiosas posesiones del creyente. 5 valiosas posesiones del creyente. Ahora, cuando digo posesiones, se supone que son cosas que ya el cristiano tenemos. No que las necesitáramos o las necesitemos, ya las tenemos. El Señor nos las da y nos las ha dado y las tenemos. Ahora, ¿cómo las estamos usando? Esa es la pregunta. Por eso estamos hablando o vamos a hablar de 5 valiosas posesiones del creyente. Y cuando me refiero a las posesiones, me refiero a bendiciones de Dios que ya usted y yo poseemos para echar mano de ellas en circunstancias como las que usted está pasando, circunstancias como las que cada uno de ustedes están enfrentando, o quizá que ya enfrentaron, o tal vez un día enfrentarán. Así que, importantes para todos este tema, 5 valiosas posesiones del creyente. Vamos a ver la primera valiosa posesión del creyente, y este es el gozo. Vean lo que dice el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hasta allí. El gozo. Y el escritor Santiago expresa no un gozo común, sino un gozo sumo, o sea, completo, un gozo total. ¿Cuándo? Cuando están las cosas bien, cuando todo marcha tranquilo, cuando no hay problemas. Bueno, pues qué bueno, pero en esa situación cualquiera podemos estar gozosos, con sonrisa de oreja a oreja, dándole gracias a Dios y muy contentos, ¿verdad? Pero no, y no porque ese no sea motivo de gozo, claro que lo es, pero el escritor sagrado se apega exactamente a una circunstancia muy especial. Dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Sí, hermanos, ahí es cuando ese gozo del cristiano se ha de manifestar. ¿Cómo puedo estar gozoso cuando tengo a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hijo en el hospital? Cuando el diagnóstico es enfermedad en fase terminal. Cuando el diagnóstico es una enfermedad incurable. ¿Cómo puedo estar gozoso cuando la situación económica ha rebasado la capacidad personal y no puedo sacar adelante las responsabilidades de la familia? ¿Cómo puedo estar gozoso cuando tengo conflictos en el trabajo o en la escuela o con los vecinos? Y más si ese motivo fue porque les hablé de Cristo o vieron mi testimonio y ahora soy blanco de ataques. ¿Cómo puedo estar gozoso? Bueno, esa es una buena pregunta para la cual la palabra tiene una gran respuesta. Miren, vayamos por favor a Hechos 13. Busque allá Hechos, y todos sabemos que el libro de los Hechos nos habla de la iglesia primitiva en su formación y desarrollo. Hechos 13, vean lo que dice el versículo 52, que es el último versículo del capítulo 13. Dice, y los discípulos estaban, ¿qué dice? Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Cuando leemos todo el libro, no solo este capítulo, sino todo el libro, vamos a ver cómo la iglesia cristiana, que estaba en desarrollo, en formación, cuando estaba en esos orígenes, sufrió muchísimo el rechazo y la persecución que el mismo Cristo padeció. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ya les habla del testimonio o del ministerio que realizarían, serle testigos en todas partes, principiando obviamente desde Jerusalén.
Pero aquí ya tenemos cómo el Evangelio se iba extendiendo. Y aquí tenemos, obviamente, a la iglesia sufriendo, pero sin embargo tenemos a la iglesia y dice que los discípulos, o sea, los discípulos de Cristo, o sea, los miembros de la iglesia, los creyentes, estaban llenos de gozo, y la razón era porque estaban llenos del Espíritu Santo. Yo no digo que no se sienta uno triste, yo no digo que no pueda usted sentirse con ganas de llorar, o aún que pueda llorar. Somos humanos, tenemos sentimientos, así nos hizo el Señor. El mismo Señor Jesús lloró ante la muerte de su gran amigo Lázaro. Entonces, no hay nada de malo en llorar, no hay nada de malo en llenarse de tristeza en los momentos de aquella noticia, ante la situación que uno está enfrentando. Pero lo que yo le quiero decir es que nada de eso puede apagar el gozo del creyente, el gozo de sabernos hijos de Dios, el gozo de saber que el Señor está a mi lado, que pase por donde pase cualquier situación que sea, el Señor no me dejará, y que el Señor está a mi lado, porque Él lo ha prometido y porque yo lo veo en mi vida, porque yo lo veo en cada situación. El Señor jamás nos prometió que una vez que le entregáramos nuestra vida, íbamos a estar en un lecho de rosas, echados ahí descansando, abanicándonos tranquilamente. Esa no es la vida a la que Cristo nos llamó. Esa no es la vida para un cristiano. El cristiano que decide seguir a Cristo enfrentará muchas de los conflictos que Cristo enfrentó. Por esa razón, dice la Biblia, y los discípulos estaban llenos de gozo, y la razón es porque estaban llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo no solo está en mi corazón, sino ha llenado mi vida, porque en todo creyente el Espíritu Santo entra a morar a su corazón, pero no todo creyente le ha permitido al Espíritu Santo que le llene, que le sature. ¿Por qué? Porque todavía muchos cristianos se siguen aferrando a las cosas de la vieja vida y de la vida humana y carnal, material, terrenal. Y no es que haya nada de malo en el trabajo y en las responsabilidades, en la familia, pero esas no deben estorbarnos para servir al Señor, y más para confiar en Él cuando así llegare el momento, ¿verdad? De manera que algo muy importante, como estamos hablando de 5 valiosas posesiones, una posesión valiosa del creyente, que es una gran bendición, es el gozo. Ese gozo del cual Pablo decía, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y como se lo he dicho, la situación de Pablo en ese entonces no era nada buena, no era nada cómoda, y no era algo que quizá nosotros deseáramos. Sin embargo, Pablo estuvo dispuesto a eso y nos pone el ejemplo: regocijaos en el Señor siempre. De manera que la primera valiosa posesión del creyente, y de la que debe echar mano en momentos de prueba, es gozo. Estar gozoso. Eso no quiere decir que no pueda sentir tristeza o dolor. Bueno, somos humanos, lo sentimos, pero hay un gozo que nada puede apagarlo, ni siquiera la noticia más terrible, porque sabemos que si así lo permitió el Señor, un propósito habrá, y que nos podremos recibir de Él la ayuda para ese momento, siempre y cuando nos llenemos de gozo, estemos gozosos por la llenura del Espíritu Santo. ¿Son momentos, hermanos, difíciles? Sí, sí lo son. Y precisamente porque son momentos difíciles, necesitamos pedirle al Espíritu Santo, al Señor, que llene nuestra vida con su presencia, para que entonces en medio de esas situaciones echemos mano de ese gozo del cual Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Están pasando por pruebas? Bueno, gócese. ¿Sabe por qué? Porque hay un plan y un propósito para que usted esté pasando por todo esto. Dice la Biblia que Dios no aflige nada más porque sí, no aflige nada más
porque se le da la gana. Si permite la aflicción, hermanos, hay un propósito. Y una de las mejores escuelas espirituales que Dios usa es la aflicción en el hombre. Afligirlo para que el verdadero cristiano, en primer lugar, acepte la voluntad de Dios y en segundo lugar, permita al Espíritu Santo que lo llene con su presencia para aceptar estas cosas gozoso. Vamos a ver una segunda valiosa posesión del creyente. Y esta, volvamos a Santiago capítulo 1, esta es la paciencia. Vamos a ver el versículo 3. Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Produce paciencia. Ok. Es obvio que cuando estamos en diversas pruebas habrá que tener fe en que Dios está haciendo algo y que lo que está haciendo es lo mejor. Aunque en el momento ni usted y yo entendamos qué está pasando. Yo una vez escuché una frase que se me quedó grabada y esa frase la decía un pastor: usted no tiene que saber lo que Dios está haciendo, usted solamente debe saber que Él lo está haciendo. Y eso me gustó. Porque a veces queremos que nos dé el Señor primero cuenta de todo lo que va a hacer, a ver si estamos de acuerdo, si yo apruebo sus planes, para entonces decir, adelante Señor con tus planes, o si no, Señor, por favor, hazlos de nuevo y preséntamelos y a ver si ahora sí nos ponemos de acuerdo. Y no, así no son las cosas. Por eso este pastor decía, no tenemos que saber lo que el Señor está haciendo, tenemos que saber que lo está haciendo. Y eso es importante, hermanos. Entonces, debemos de saber que la prueba de vuestra fe, ¿sí? Cuando somos probados, además de que si hay gozos porque hay fe, si hay gozos porque hay fe en que yo sé que Dios tiene un plan y lo está realizando. Bueno, pues esa prueba de vuestra fe produce algo, y ese algo es la paciencia. Y en una ocasión el Señor dijo por medio de su palabra, os es necesaria la paciencia. Y la paciencia es una de las características del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia. Y menciona luego otras 5 características más, pero aquí tenemos la paciencia como una cuarta característica de un fruto, que es el del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, una vez que esté en mi vida, da un fruto, porque mi vida es como la tierra fértil para el fruto del Espíritu Santo que da ese fruto, ¿verdad? ¿Cuál es en este fruto? La cuarta característica es la paciencia. Por lo tanto, no son 9 frutos, porque yo he escuchado, y aún hasta de pastores, caer en este error garrafal de decir, ahí tenemos los 9 frutos del Espíritu. No. Es un fruto con 9 características. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 características. Como ya se los he dicho antes, díganme cuántas características tiene, por ejemplo, una naranja. Desde su cáscara, el color, la textura de su cáscara, cuántos gajos, cómo son, frescos, dulces, semillas, y no por eso hay muchas naranjas, es una sola con muchas características. Así es el fruto del Espíritu Santo, es un solo fruto con 9 características, que la cuarta es la paciencia. Por lo tanto, todos tenemos que, si tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está dando fruto en mí, debe haber paciencia, porque esa es una característica de este fruto que da el Espíritu Santo. Y por eso el escritor dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Pues es una virtud, ¿sí? Es una virtud que nos dice que la persona tiene la capacidad de tranquilamente esperar. La paciencia. La palabra paciencia viene también de la palabra paciente, o son muy similares, y un paciente es el que necesita paciencia para esperar salud.
¿verdad? Por eso a los enfermos se les llama pacientes, porque ahora necesitan paciencia para sobrellevar su enfermedad, necesitan paciencia para todo el tratamiento, necesitan paciencia para esperar la recuperación de una cirugía o de lo que sea, y se ocupa de paciencia. Yo no sé a nadie que lo opere ni al día siguiente esté jugando una cascarita de fútbol. Tiene que tener paciencia para una recuperación total. Y esa paciencia va a ser primero cama, medicamentos, cuidados, luego ya vendrá la rehabilitación y luego poco a poco volverá como un bebé a empezar a caminar y luego ya podrá dar pasos más firmes y luego ya podrá jugar. Pero para eso tuvo que pasar un periodo de paciencia. Paciencia. Y en la vida cristiana, hermanos, ante las pruebas, ante el rechazo de la gente o de los mismos familiares al ser cristiano, vamos a necesitar paciencia. Sí, hermanos, igual para las discusiones familiares, porque a veces se dan en casa que discuten, hay que tener paciencia, hermanos. Y la paciencia le va a ayudar a usted a calmarse cuando las cosas se pongan acaloradas o se suban de color y de tono. El cristiano debe mantener la paciencia. Ah, no, es que él me gritó primero. Sí, pero usted es cristiano. ¿Y dónde está la paciencia? Ah, no, pero es que yo nomás tengo paciencia hasta cierto límite, ya pasando ahí ya no. Bueno, entonces esa no es paciencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene capacidad para darnos la paciencia total para todo. Y Pablo lo decía, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y hay un proverbio que dice claramente, la blanda respuesta aplaca la ira. Ahí está hablando de paciencia, de control, de autocontrol personal, de dominio propio. Miren, en cuanto a la paciencia, vamos a ver qué nos dice aquí mismo Santiago capítulo 5. Vea lo que nos dice el versículo 11. Santiago 5:11. Y vea qué importante lo que dice. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Escuchen todos los que están sufriendo. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Claro, todos sabemos la historia de este personaje tan popular, del que nos gusta hablar, pero del que no nos gusta que nos pase lo que a él. Ah, pero sí me gusta dar clases de Job. Yo puedo dar clases de Job, para que vean lo que es ser paciente. Ah, pero el Señor me carga a mí la mano. No, Señor, búscate otro. A mí no. Yo nomás quiero dar clases de Job, pero no quiero padecer lo que Job. Y es cierto, nadie queremos, hermanos. Ni Job quería. Pero Job fue probado por el Señor y vemos aquí algo muy bonito. En primer lugar, el que sufre es bienaventurado. ¿Por qué razón? Bueno, usted me diría, no, pues de esas bienaventuranzas no quiero, por favor. Pero no es si queremos o no. Si Dios lo dispone, así será, hermano. Y más vale que usted igual vaya pensando en esto, en tener gozo, en tener paciencia, porque así podremos sobrellevar las cosas. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. ¿Cómo fue que el Señor al final de cuentas lo premió? Le regresó todo lo que tenía y mucho más. Mucho más. Y no solamente eso, sino dice que vio a los hijos de sus hijos. Vio otras generaciones de nietos y bisnietos y dice que murió viejo y lleno de días. Feliz. ¿Eso queremos, hermanos? Bueno, seremos probados, obviamente, y entonces tengamos, primero dijimos gozo, en segundo lugar paciencia. Volvamos a Santiago 1 para ver la tercera valiosa posesión del creyente. Y esta tercera valiosa posesión está en el versículo 4 y se refiere al crecimiento espiritual. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El crecimiento espiritual. Bueno, cuando el creyente o cuando la persona se entrega a Cristo, es un recién convertido. En ese momento
él es una nueva criatura, acaba de nacer espiritualmente, es un bebé, así recién nacido, aunque lo veamos peludo y feo, ¿verdad? Es un bebé espiritualmente hablando. Y necesita cuidados y ternura y cariño y comprensión, apoyo, oración y todo lo que un bebé necesita en el sentido espiritual, ¿verdad? ¿Y qué pasa entonces, hermanos? Bueno, tiene que venir tiene que completarse el crecimiento de aquel niño. Como una vez decía, a todos nos gustan los bebés y qué bonitos son, pero yo creo que a nadie le gustaría que su bebé se quedara así chiquito para siempre. A nadie, porque entonces algo anda mal, porque entonces algo está fallando, porque esa etapa ya la viví y tiene que llegar otra en el que empiece a crecer. Pero si el bebé se queda chiquito y siempre va a ser un bebé, entonces algo no está bien. Por lo tanto, es importante y no está bien que un recién creyente se quede así chiquito, inmaduro y ahí esté siempre con lechita, con biberón y con pañales, espiritualmente hablando. No está bien, hay que crecer. Entonces viene algo, mas tenga la paciencia su obra completa. Se debe completar esa obra. Y el propósito es para que seamos perfectos y cabales. Obviamente la palabra perfecto aquí se traduce como maduro. Y la palabra cabal es lo que está completo, a lo que no le falta, ¿verdad? Y entonces, cuando ese crecimiento espiritual se da, entonces llega el momento en que no nos falta nada. ¿Sabe por qué? Tenemos a Cristo. ¿Qué me puede faltar? ¿Qué me puede faltar? Nada, hermanos. Cuando tenemos a Cristo en el corazón, nada realmente nos falta, ¿verdad? Y esto, hermanos, es algo muy, muy importante, porque yo leo un pasaje muy hermoso allá en Habacuc, que dice así, no lo busque, escuche. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Qué interesante que Habacuc cierre su profecía con estos versículos, son los últimos. Y mire qué interesante que menciona varias cosas vitales: la higuera, las vides, el olivo, los labrados, las ovejas y las vacas. 6 cosas que sin ellas era pues estar en la calle, no tener nada. Pero dice claramente, con todo y eso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Realmente, eso estamos haciendo en los momentos de prueba, como dijimos, el gozo, la paciencia, el crecimiento espiritual. Mire, hermano, si hay gozo, habrá paciencia. Si hay paciencia, usted podrá crecer espiritualmente. Por eso es importante ver algo que sí le pido que busque. Hebreos 6:1. Mire lo que dice Hebreos 6:1. Fíjese nada más. Y este pasaje nos ayuda mucho porque dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Y hasta allí. Sigue hablando de otras cosas. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que hay que dejar la palabra del Señor, sino que ya hay que dejar aquello, lo básico, y no que lo dejemos, sino que ya pasemos a algo más elevado, a algo de más peso. O sea, ya no la leche, sino ahora ya el alimento sólido. El alimento sólido. ¿Cuántos de aquí realmente podemos soportar el alimento sólido? Sólido, la carne, el alimento que necesita de veras de ser masticado con mucho cuidado, con mucha insistencia y de poder tragar para digerirlo. Si usted le da a una criatura un bistec, pues aunque quiera la criatura y esté muerto de hambre comerlo, no podrá.
porque la criatura necesita leche, algo ligerito, algo fácil. Por eso, hermanos, el crecimiento espiritual exige eso, ya pasar de los rudimentos, de las bases, ya forma nuestro fundamento, ahora hay que seguir a lo más elevado, a lo más completo. Entonces, si usted tiene esa capacidad, usted podrá comprender la palabra de Dios, la podrá asimilar, la podrá entender, podrá decir, el Señor sabe lo que está haciendo. Usted podrá decir como el apóstol Pablo, y a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Usted ama a Dios, usted cree en Dios, usted ha recibido paciencia de Dios, usted podrá crecer espiritualmente y todo lo que está pasando le va a ayudar para bien, aunque en el momento no lo entienda, aunque en el momento usted se quede así, bueno, ¿y esto qué? Bueno, en esos momentos usted haga lo que hizo Job, cuando no sabía ni por qué le había pasado eso, de que murieran sus hijos y se quedara solo. Él solamente dice que se arrodilló y que sí, obviamente, Job rasgó sus vestidos, esparció polvo sobre su cabeza, era un signo de dolor, pero dice claramente algo muy hermoso este pasaje, cuando dice claramente, y rasuró su cabeza y se postró en tierra y dijo, y adoró, fíjese, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Si usted es capaz de decir esto, está teniendo madurez espiritual. Pero volvamos allá a Santiago 1 para ver una cuarta valiosa posesión del creyente. Y esa la encontramos en el versículo 5 y esa nos habla de la oración. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué dice? Le será dada. Le está faltando sabiduría para aceptar con gozo, con paciencia y para poder crecer espiritualmente por lo que está pasando. Lo que está pasando no le ha apagado el gozo de ser cristiano, ha perdido la paciencia y por lo tanto se ha estancado en su crecimiento. Bueno, entonces ore al Señor y pídale porque lo que usted le está haciendo falta es sabiduría de Dios. Sabiduría para aceptar, para entender la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que el recurso que tenemos es la oración, porque por medio de ella podemos hablar con Dios y podemos pedirle y expresarle aquellas cosas que hay en el corazón. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué le está pidiendo a Dios en este momento? ¿Usted lo sabe? Usted lo sabe, pero son momentos para pedirle a Dios ayuda, para pedirle sobre todo sabiduría. Y dice claramente que Dios da a todos abundantemente y sin reproche. Cuando su oración es sincera, de corazón, y usted pide sabiduría, el Señor se la dará. Eso hizo con Salomón. Él no pidió la riqueza, él no pidió mujeres, fama, poder, él no pidió la vida de sus enemigos. Él pidió sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo y gobernar un pueblo tan grande. Dijo, yo soy joven, no sé entrar ni salir, ¿y cómo gobernaré a este pueblo? Dame sabiduría. Y dice que eso agradó a Dios. ¿Y cuántas veces en nuestras oraciones le pedimos todo menos eso? La sabiduría, para saber entender su voluntad. Eso es lo que necesitamos pedir, hermanos. Porque dice la Biblia de Salomón que el Señor le dio sabiduría y le dio todo lo que no pidió además, por cuanto pidió lo principal, sabiduría. Y vamos a ver, por favor, ¿qué dice Filipenses? Vayamos a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En nada estéis afanosos. Usted se está afanando, se está angustiando, se está preocupando, no está durmiendo por lo que está pasando, el alimento le cae mal porque está estresado.
pues entonces es obvio que necesita sabiduría, que necesita orar y pedirle a Dios esa sabiduría que le ayude a entender las cosas, que le ayude a aceptar la voluntad de Dios. Por eso dice la Escritura claramente que por nada estemos afanosos, o sea, preocupados, angustiados, ocupados, sino mejor ocúpese en orar al Señor y pídale al Señor su ayuda y su dirección. Volvamos pues a Santiago para ver la quinta y última característica o valiosa posesión del creyente. Quinta y última valiosa posesión del creyente. Y esta es la fe. Versículos 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Fíjese, si su oración, hágate cuenta que usted sí voy a orar, y se pone a orar y ahí está de rodillas y duro, pero no tiene fe. Si en el fondo de su corazón se dice, bueno, ¿y quién sabe si Dios me vaya a conceder? A mí sí me hace que Dios no quiere esto, pero está pide y pide. Entonces ya usted levantó un muro, una muralla de incredulidad. Y ese es un pecado, la incredulidad. Y obviamente, habiendo pecado de incredulidad, pues dice, no piense que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Por eso es importante pedirle a Dios fe. Pero no como los apóstoles, auméntame la fe, aumentanos la fe, Señor, así queremos una tonelada de fe. No es la cantidad, es en quién está puesta tu fe, como lo hemos dicho. Si está puesta en Cristo, basta que sea como el tamaño del grano o de la semilla de mostaza. No es la fe, es en quién está puesta la fe. Yo sé de gente que tiene fe en el dinero. Yo sé de gente que tiene fe en los ídolos. Yo sé de gente que tiene fe en sí mismo. No es la fe, es en quién está puesta la fe. Eso es lo que importa, ¿verdad? Pero pida con fe, no dudando nada. Cuando oras, ¿dudas? ¿Dudas cuando oras? Bueno, Hebreos 11:6, que todos sabemos, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios, obviamente en oración, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo estás buscando a Dios cuando oras? ¿Con fe o sin fe? Eso hace la diferencia de tus oraciones, obviamente. Eso hace la gran diferencia en tus oraciones. El Señor nos ha dado estas 5 valiosas posesiones: gozo, paciencia, crecimiento espiritual, oración y fe. Son tuyas, las tienes, echa mano de ellas, ponlas a trabajar, úsalas. El Señor las ha dado, están a tu disposición. Cuando las cosas van bien, es muy fácil estar contento, es muy fácil mostrarse paciente, es muy fácil decir que estoy creciendo espiritualmente, es muy fácil orar y es muy fácil decir que tengo fe. Pero cuando los papeles se invierten y las cosas van mal, o van de mal en peor. Hace rato hablaba con un hermano y me decía, ¿cómo se siente? Dice, pues es que a veces veo que esto no mejora. Bueno, hermano, pues yo expresé una sonrisa porque yo ya sabía de lo que iba a hablar. Dije, no le quise decir, pero dije, pues el sermón va a ser para usted, hermano, pero no quise decírselo, pero ya se enteró. Ya se enteró, porque ciertamente estas 5 valiosas posesiones del creyente son para que eche mano en ellas en circunstancias adversas. Y termino con una frase que dice así: cuando poseemos las bendiciones de Dios, nada nos falta. Que Dios le bendiga. Vamos a pasar a la cena del Señor.